Georges Cuvier, Anatomía comparada, clasificación y fijismo. Introducción. Cuvier es un personaje de importancia fundamental en el desarrollo del conocimiento biológico, pues por un lado contribuirá de manera fundamental al desarrollo de la anatomía comparada y la paleontología, pero por otro se enfrentará de manera decidida a cualquier manifestación de pensamiento transformista. Una teoría sólida de la evolución no podría haberse desarrollado sin información sobre el pasado de la vida, el cual ha dejado múltiples huellas reveladoras en las capas terrestres. Los fósiles o vestigios de seres que existieron en otras épocas del planeta. Como apunta Rostan, paradójicamente un fundador de la paleontología, la disciplina del saber biológico que estudia el registro fósil, fue un fijista precisamente Cuvier. Georges Cuvier, 1769-1832. Nació en Montbéliard y murió en París, Francia. Desde joven mostró una afición por la historia natural y habiendo leído un libro de Buffon, encontró que su camino era trabajar a este respecto. Estudió en el Colegio Académico de Stuttgart, Alemania, para después convertirse en preceptor particular, lo cual le permite realizar colectas y efectuar disecciones anatómicas en un ambiente de paz alejado de la turbulencia de la Revolución Francesa. En 1794, entabla contacto por correspondencia con Geoffroy de Saint-Hilaire, quien lo invita a París como colaborador y asistente de Daubenton y Lacépide. En 1796 imparte cursos de anatomía. En 1799 se convierte en el profesor del Colegio de Francia y en 1802 del Museo de Historia Natural, donde sus impresionantes trabajos de anatomía comparada y sus investigaciones acerca de las osamentas fósiles le confieren gran prestigio, que conducen a que durante 40 años ejerciera un dominio absoluto en el desarrollo del conocimiento biológico en Francia. Charles Singer, al referirse a Georges Cuvier, dice que se le ha considerado un dictador en el campo del saber biológico, pues pocos hombres de ciencia lograron tanta influencia como él. Durante años fue aceptado como el conductor de la investigación en Francia, tratando de suprimir a las ideas opuestas, tal como le ocurrió con el caso de Lamarck. Como hombre de ciencia y de poder recibió todo tipo de honores y distinciones, e incluso el emperador Napoleón lo eligió para dirigir la reforma de la educación en Francia, designado canciller de instrucción pública, par de Francia, barón y otros más. A la caída del imperio napoleónico consiguió congraciarse con la dinastía restaurada, sorprendente contraste con la vida plagada de sinsabores y desgracias del gran Jean-Baptiste Lamarck, a quien además Cuvier dispensó una animadversión inconmensurable. Fue un erudito de saber enciclopédico, entre cuyas principales obras se encuentran Lecciones de Anatomía Comparada, 1800-1805, La Recherche sur les Semens Fossiles, 1812-1813, El Règne Animal Distribué d'après le Progrès de son Organisation, 1816, La Historia Natural de Exposición, 1828, así como trabajos acerca de la historia de las ciencias. La obra de Cuvier se sustenta en el llamado principio de correlación de las partes, el cual dice que los órganos no existen o no funcionan naturalmente como entidades aisladas, sino como partes de complejos orgánicos vivos. En estos complejos vivos existen ciertas relaciones fundamentales para un modo de vida. Por ejemplo, siempre se encuentran plumas en los pájaros, pero nunca en otros seres, y esta presencia de plumas guarda relación con cierta contextura de los miembros anteriores que sirven como alas, lo que a su vez tiene que ver con estructuras como las clavículas y el esternón, que intervienen en el vuelo, y estas, por su parte, se vinculan con el tipo de movimiento del tórax, el cual también se vincula con la función respiratoria. Así se podría seguir por todo el organismo del ave, aun en sus mínimos detalles, y encontrar la validez del principio de correlación, y a partir de una pluma se podría inferir la forma de la clavícula del animal al que pertenece. Por cierto, esta idea fue aplicada por Owen al caso del fósil Archaeopteryx, reptil ancestro de las aves, cuya existencia fue revelada en 1861 por la impresión de una pluma y se usó con un criterio evolucionista, cosa que hubiera causado enorme malestar a Cuvier. Como consecuencia del principio anterior, la visión de Cuvier se centra en la comprensión de la organización corporal en su conjunto, y a lo cual escribió: las máquinas que constituyen el objeto de nuestras investigaciones no pueden ser desmontadas sin ser destruidas. Los detalles de la morfología se esfuman ante la totalidad del ser vivo, pues la ordenación de las piezas anatómicas señala hacia una unión interna, a una coordinación de las funciones que articula las estructuras en profundidad. Si la función responde a una exigencia fundamental de la vida, el órgano no consiste más que como medio de ejecución. La función tiene que ser precisa. Pudiera decirse que no puede permitirse fantasías, en tanto que el órgano posee un cierto margen de libertad
y al recorrer el reino animal es posible descubrir lo que es constante y lo que cambia, y determinar así lo que la función tolera en relación con las variaciones del órgano. Por ello, Cuvier dice que los cuerpos vivos son de este modo una especie de experiencias ya preparadas por la naturaleza que añade o sustrae diferentes partes a cada uno de ellos, como podríamos desear hacer en nuestros laboratorios, y nos muestra así el resultado de estas adiciones y de estas sustracciones. Lo que interesa observar detrás de la diversidad de las formas es la comunidad de las funciones. Entre una pata y un ala cuenta más la similitud de sus funciones que la diferencia en su estructura, o en el caso de un pulmón y una branquia, aunque sean diferentes en su arquitectura, cuenta más que son aparatos para respirar ya sea en el aire o en el agua. Las semejanzas basadas no en el criterio de forma, sino en cuanto a localización y función, resultan en el pensamiento de Cuvier en una recurrencia hacia el viejo concepto aristotélico de analogía, y en esto coincide con Geoffroy de Saint-Hilaire, aunque para ambos la palabra analogía incluye de hecho dos aspectos distintos que más tarde, con Owen, se distinguirán en los términos homología y analogía, donde la homología describe la correspondencia de las estructuras y la analogía la de las funciones, siendo homólogos los órganos que ocupan la misma posición y tienen una participación similar en especies distintas, tal como la mano de un hombre y el ala de un ave. Son análogos los órganos que, a pesar de sus diferencias de estructura, de posición y de relaciones anatómicas, cumplen las mismas funciones en especies diferentes, como por ejemplo la relación del hígado de un mamífero con algunas de las vísceras de la digestión que se hallan en formas diversas en crustáceos, moluscos y otros vertebrados. Las variaciones de forma no se distribuyen al azar y cada elemento se encadena con los demás con el propósito de asegurar la armonía del conjunto. Por eso Cuvier dice que en la mutua dependencia de las funciones, en el auxilio que se prestan recíprocamente, se fundan las leyes que determinan las relaciones de sus órganos y que son tan necesarias como las leyes metafísicas y las matemáticas. Así, lo que constituye el objeto de su análisis ya no consiste en cualquier agrupación de estructuras entre una infinidad de combinaciones, sino en sistemas de relaciones que se articulan en lo más íntimo del organismo. El análisis de los seres vivos e incluso su clasificación necesita distribuirlos en torno a las grandes funciones, como por ejemplo la circulación, la respiración, la digestión y el estudio de las diferentes formas de desarrollar esas funciones se vuelve el verdadero objeto de la zoología y su principal instrumento es la anatomía comparada. Cuvier era un morfólogo influenciado por las ideas de Goethe y su concepto de los organismos se basaba en sus funciones como seres vivos, del que se deriva el principio de correlación de las partes. Aunque dicha idea ya la tuvieran otros estudiosos de la anatomía, el mérito de Cuvier consistió en haberla enunciado claramente, a la manera de un principio que se convirtió en el elemento directriz de su obra y que al aplicarse fragmentos mínimos de cualquier cuerpo organizado, le permitió utilizarla como herramienta para el estudio del registro fósil. De los elefantes fósiles pasó hacia los huesos fósiles de otros mamíferos y reptiles, y se percató que estos pertenecían casi siempre a especies extinguidas. Como trabajaba simultáneamente con especies vivas, así pudo dilucidar las relaciones entre las formas actuales y las desaparecidas, y como consecuencia de este principio de correlación, constituyó todo un sistema de clasificación y ordenamiento de los animales que aparece en su obra de 1817, El reino animal, distribuido para servir de base a la historia natural de los animales y de introducción a la anatomía comparada, la cual se considera como la compilación descriptiva más vasta después de Linneo, pues describe una especie de casi cada género conocido y está ilustrada con cientos de hermosas láminas. Opuesto a cualquier idea o escala natural que sugiera una relación filogenética entre los organismos, Cuvier divide a los animales en cuatro grandes ramificaciones. 1. Vertebrata, animales con espina dorsal. 2. Molusca, tales como las babosas, los caracoles, etc. 3. Articulata o animales articulados, tal como los insectos, arañas y cangrejos. 4. Radiata, grupo que contiene a todos los animales restantes. Dicha clasificación se basaba en el análisis de dos conjuntos de funciones principales, junto con los órganos dedicados a su realización. 1. La forma del corazón y de circulación, que serían las actividades centrales o funciones vegetativas, con las cuales se haya vinculado el aparato respiratorio. 2. El cerebro y la médula espinal, que gobiernan lo que se denominan las funciones animales, se encuentran ligados con el sistema muscular y servido por el mismo. En el prólogo del libro cuestiona a quienes pretenden distribuir a todos los seres vivos en una serie y califica a tal método como imperdonable,
y niega que el último mamífero de una serie sea más perfecto que la primera ave, y es que por ello se dispone a su agrupación de manera de ramas o tipos. Aunque el plan corporal aparezca modificado, eso no implica ninguna relación filética, además de que no hay comparación entre los planes básicos de los diferentes tipos. En el sistema de clasificación de Cuvier encontraremos una notable influencia del pensamiento aristotélico, donde las funciones vegetativas y animales aparecen como una recurrencia a las nociones de alma vegetativa y alma animal propias de este filósofo griego. Otro elemento que vale la pena resaltar es que los principales anatomistas antecesores de Cuvier fueron médicos, en tanto que él partió precisamente del estudio de los animales marinos, peces, moluscos y gusanos, y luego comenzó con el estudio de los vertebrados superiores. En consonancia con su visión anatómica y la teoría de los tipos corporales, y con su concepto fijista, Cuvier fue un preformista, llegando a sostener que no podemos decir cómo se produce el embrión, solo podemos estudiar su desarrollo ulterior. De igual modo, sostuvo que la cualidad de la vida se opone a las manifestaciones de la afinidad química de los elementos que forman el cuerpo, y considera irracional que la fuerza que une a los elementos del cuerpo tenga una identidad química, y escribió: es un misterio la esencia de la vida anímica. El materialismo es una hipótesis arbitraria, sobre todo porque la filosofía no puede ofrecer ninguna prueba directa de la verdadera existencia de la materia. Como se aprecia, aunque no desarrolló ninguna teoría vitalista, sí mantuvo una afinidad a tal postura, e incluso se le considera un sucesor del vitalismo de Stahl y una notable influencia para el vitalismo de Bichat. Todos los elementos antes mencionados son parte de un concepto integral que implica el fijismo como un pilar fundamental de su pensamiento. Para Cuvier, lejos de que el registro fósil sea un argumento a favor del transformismo, se convierte en un apoyo en contra de esa visión. Así, el paleontólogo francés, acompañado de su amigo Brongniart, exploró las canteras de yeso en los alrededores de París y sacó a la luz restos de varios géneros de cuadrúpedos jamás conocidos, tales como el Paleoterio, el Anoplotherium, el Anthracotherium, etc. Extrañas criaturas que no podían vivir en ningún lugar del planeta. De ahí su conclusión: han existido tipos orgánicos, casi grupos enteros, que han desaparecido del planeta. La vida no se reduce a lo que vemos de ella, y para aprenderla en toda su riqueza es necesario restituirle su pasado. Pero para Cuvier esto no significa que las especies actuales se hayan derivado o tengan alguna relación con aquellas de otras épocas. Él rechaza contundentemente la idea de una afiliación entre las especies desaparecidas y aquellas vivas, y si tal filiación existiera, debería haber restos fósiles que presentaran rasgos intermedios entre unos y otros, pero no se ha encontrado alguna traza de ellos, y si no se ha conservado ningún monumento de tan curiosa genealogía, se debe a su carácter completamente imaginario, ya que las especies de otros tiempos no fueron menos constantes e inmutables que las de hoy, y sencillamente desaparecieron sin dejar descendientes. Para explicar tal desaparición o extinción, Cuvier sostuvo que la Tierra había sido escenario de grandes catástrofes, de cataclismos que en diversas ocasiones sacudieron a nuestro globo, horribles acontecimientos que costaron la vida a innumerables seres, y el registro histórico de la última de las catástrofes es el diluvio referido en el Génesis. Al respecto de lo que aconteció a los seres de cuya existencia sabemos por los fósiles, Cuvier escribe: unos que vivían en la tierra seca fueron tragados por diluvios, otros que poblaban el seno de los mares fueron puestos a seco por la emergencia de las tierras sumergidas. Todas sus razas terminaron para siempre, dejando solo en el mundo algunos restos que únicamente el naturalista puede reconocer. Cuvier no creyó que hubiese ocurrido una creación especial consecutiva a cada catástrofe. A diferencia de ello, afirmaba que la Tierra había sido repoblada con las especies remanentes que sobrevivieron a la devastación, y ante la inquietud de que pudieran aparecer nuevas especies en las distintas edades geológicas, Cuvier respondía que las especies consideradas como nuevas provenían de zonas del mundo todavía insuficientemente exploradas por los geólogos. Entonces no fue Cuvier quien acuñó la llamada doctrina de las creaciones sucesivas. Esto fue un producto de sus sucesores, quienes crearon incluso elaboraciones fantasiosas cubiertas de un aparente tinte científico. Por ejemplo, Alcides de Orbigny, 1802-1857, habló en 1849 de una serie de 27 creaciones sucesivas, de las cuales debería dar cuenta la paleontología. Para Cuvier, los cambios bruscos del planeta no podían explicarse considerando las causas actuales, es decir, los agentes que aún hoy continúan alterando la fisonomía terrestre.
era necesario tomar en cuenta la intervención de causas excepcionales que nunca hemos presenciado nosotros mismos cuando la marcha de la naturaleza ha cambiado. En su obra titulada Recherche, inicia con una revisión de la historia del planeta a través de edades y de ahí plantea que se comprueba la violencia de las catástrofes por el hecho de que de las estratificaciones que hay en el mar, tal como la naturaleza de los fósiles lo muestra, ahora se encuentran ya elevadas a grandes alturas o ya trastocadas invertidas, además de que todo ocurrió con gran rapidez, lo cual se revela por las claras líneas de demarcación entre los estratos, así como por la extraordinaria cantidad de restos animales que solo pueden explicarse por una muerte súbita. Contra lo que muchos piensan comúnmente, Cuvier es hostil hacia la idea del transformismo y sostiene su fijismo intransigente, por razones que no tienen absolutamente nada que ver con los aspectos religiosos o prejuicios teológicos. La postura de Cuvier se deriva de una concepción en cuanto al problema de la generación de los seres vivientes, que como se señaló antes es de carácter preformista, contrariamente a Buffon, Maupertuis, Lamarck o Geoffroy, cuyas posiciones son epigenistas o cercanas a ello. Cuvier cree en la preexistencia de los gérmenes. Además, un notable pensamiento positivo solo quiere atenerse a los hechos establecidos, por lo que reacciona con violencia en contra de cualquier especulación. En cuanto a su razonamiento, encontramos un ejemplo en cómo se aferra al argumento del asno y la esterilidad de los híbridos, que ha tomado de Buffon, para negar la existencia de formas intermedias o bien su explicación del efecto de la duración a comparar a los animales de Egipto. Él dice que los animales del antiguo Egipto, tal como los conocemos por las momias, y en comparación con los animales de hoy, poseen una perfecta similitud, lo cual demuestra que miles de años no han tenido ningún efecto sobre los animales. No obstante, a pesar de que la oposición de Cuvier al transformismo obturó la posibilidad de continuar la investigación en esta línea, no puede dejar de reconocerse su mérito en lo que corresponde al desarrollo del conocimiento biológico. Los fósiles antes de Cuvier. Con anterioridad a Cuvier hubo distintas interpretaciones en cuanto a la existencia de los fósiles. En la antigua Grecia se pensó eran vestigios de animales que habían existido en otras edades, pero se abandonó esta idea. Durante la Edad Media se creyó que eran juguetes de la naturaleza, producciones minerales que habían tomado por accidente la forma de seres vivos, o bien pruebas fallidas de la creación. Con posterioridad, personajes como Leonardo da Vinci y Bernard Palissy generaron interpretaciones más elaboradas acerca del significado de los fósiles como residuos de animales. En particular, cabe resaltar las ideas de Nicholas Stennon, quien estudió sistemáticamente los estratos geológicos de la región de Toscana en Italia, que por su posición atribuyó una estratificación por el agua, pues todas las cosas que existen en la Tierra han sido originalmente o aún son precipitados de líquidos, lo cual lo condujo a estudiar los procesos de cristalización en el reino animal, de manera tal que los animales y las plantas se convierten en fósiles, esto es, piedras a través de un proceso de transustanciación que de líquidos a cristales. El concepto de grupo en biología, la biología de los grupos. Aunque para algunos les pueda parecer un término extraño, se ha introducido el concepto de biología de los grupos para designar a los campos de conocimiento de la botánica, zoología, ecología, biogeografía y afines, porque el concepto central de quienes se mueven en ese ámbito de competencia es el de grupo, que va desde la población, comunidades, sistemas o bien poblaciones, especies, subespecies. Esto es, que estudian fenómenos de grupo, aunque hay que reconocer que se trata de una agrupación heterogénea que parte del conocimiento de la existencia de diferencias, tanto en lo metodológico como en los enfoques teóricos que se manejan para cada caso, pero que tienen notables diferencias en cuanto a cómo abordar la biología en campos como la fisiología, la genética, la bioquímica, la biología celular, molecular y del desarrollo, independientemente de que existan problemas que requieren perspectivas y soluciones multidisciplinarias que conduzcan a desvanecer tal diferenciación. Y así terminamos con este extracto de Historia de la Biología de Ismael Ledesma Mateos. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y desearles un buen día, buena tarde o buena noche. Muchas gracias y hasta pronto.